ciertas generalidades de lo que es la nomenclatura en sí, algunos términos importantes que nosotros debemos conocer. Buenas noches tengan todos, espero que me estén escuchando y en cualquier momento en que no se me escuche bien, saben que me pueden avisar y así para saber si podemos hacer algo para que se escuche mejor. Bien, comenzamos entonces con lo que es el primer término que es importante. Creo que ustedes ya han visto esta parte, por ejemplo, en la clase de Derecho, que en sí lo que es la parte de aduanas está regido en sí en diversas áreas por la Organización Mundial de Aduanas. Esta organización tiene la labor de contribuir o desarrollar reglas que sean consensuadas, es decir, que sean reglas que en todos los países o en su mayoría se apliquen, ya sea de una forma igual o similar, dependiendo también a cada uno de los procesos que tenga cada país. Y también se encarga de consensuar procedimientos aduaneros. Fue fundada en 1952 como el Consejo de Cooperación Aduanera. Ese era el nombre que se utilizó, pero hasta 1994 que de ahí en adelante empezó a llamarse Organización Mundial de Aduanas. Como les comentaba anteriormente, solo manejan dos idiomas oficiales, que es el inglés y el francés. Y es por eso que muchas de las documentaciones que ellos tienen no la tenemos como muy a la disposición en lo que es el idioma español, por lo que les comentaba que a veces también las traducciones pueden tener como, o pueden darse en estas traducciones problemas en sí de semántica que son en algunos de los casos también algunos motivos por los cuales se realizan ciertas modificaciones a los textos, porque también se dan modificaciones textos de partida para poder arreglar. Lick, no se le escucha bien. Sí, esa parte de, sí. No se le escucha bien, Lick. Sí, sí, no, que se va de diversas otras. No sé si me escuchan ahora mejor. Sí, Lick. Sí, Lick. Bien, entonces siguiendo con lo que es la parte de la Organización Mundial de Aduanas, les comentaba que ellos no solamente se encargan de la parte de clasificación, en lo que es la página de la Organización Mundial de Aduanas, ustedes pueden ver los tópicos que ellos manejan. En sí, la parte de clasificación la manejan como nomenclatura, así la van a encontrar. Hay otras que son temas como origen y otros temas que ustedes pueden ir a indagar directamente a la página. Sí, hay como
como algo que impide ver todos los documentos debido a que no hace mucho tiempo la página creo que se fue hackeada, entonces han implementado como la parte de cuentas y tener así un registro ahí. Pero sí se pueden ver ciertos temas y ciertas noticias que ellos dan correspondientes a todo lo que es el área aduanera, pero a nivel internacional. Se movió bastante en estos 2 últimos años también debido a lo que es la pandemia, ¿verdad? Y que todo era de manera virtual. Bueno, de lo que es la Organización Mundial de Aduanas, el documento que se utiliza para poder realizar la clasificación o que ellos emiten en sí para que cada una de las regiones y países lo adapten a su comercio, es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que nosotros lo conocemos solamente como SA o también como Sistema Armonizado. Como habíamos visto en la clase anterior, entró en vigencia en 1988 a nivel mundial. Y como lo vimos en la clase anterior, pues se dieron diferentes tipos de cambios, habían otros tipos de nomenclaturas para poder llegar hasta esta. La estructura que maneja es una estructura de un orden o un principio progresivo que va de lo simple a lo complejo y esa se debe mantener siempre. Por ejemplo, actualmente, como les había comentado, la Secretaría de Finanzas, ellos hacen esta parte de las actualizaciones y se encargan de sacar los nuevos gravámenes a la importación. Entonces ellos también se deben de fijar en esta parte que es de poder estructurar o que vaya bien estructurado de lo simple a lo complejo. Es cierto, a nivel de Honduras no hacemos cambios en partidas, en subpartidas, inclusive en incisos no se hacen cambios, pero sí en códigos de precisión, que como ya les vamos a ir comentando este tipo de estructuras, un código de precisión es un código que se da a nivel de 12 dígitos y este es un código que los últimos dígitos, que sería el 11 y el 12, son los dígitos que Honduras puede en sí cambiar o puede aperturar por diversos usos que se podrían dar, ¿verdad? Pero como el más actual o lo que más se suele hacer para estos códigos de precisión, por ejemplo, son en aquellos acuerdos que sacan en sí, que son canastas básicas y que no pagan un impuesto sobre venta, como para tener un ejemplo. Entonces, siempre se debe de respetar que vaya de lo simple a lo complejo en todos los niveles. En los niveles de la OMA lo hacen, luego aquí a nivel regional también lo deben hacer y a nivel nacional lo debemos de respetar. Si se quieren hacer aperturas en sí, se debe de respetar. Acá tenemos lo que es la codificación del sistema armonizado. Lo que les comentaba, el sistema armonizado en sí a nivel internacional solamente tiene 6 cifras, que es lo que ustedes miraban en versiología y en química con este documento que son las notas explicativas. Solamente son 6 cifras, pero eso es a nivel mundial. O sea que a nivel mundial todos los países que utilizan el sistema armonizado deben de tener igual estos primeros 6 dígitos. Como ya la mayoría lo conocen, los primeros 2 dígitos corresponden al número de capítulo, los 4 dígitos juntos al número de partida y luego los 6 dígitos al número de subpartida. ¿Qué pasa entonces a nivel de región? Acá en Honduras, lo que es el sistema SARA me pide 12 dígitos. Entonces, ¿qué son esos 12 dígitos? Y a nivel mundial solamente hay 6. Lo que pasa es que a nivel regional se hacen otras aperturas. Pero ¿por qué a nivel regional se pueden hacer aperturas? Porque cada región, por ejemplo, acá que se trabaja en bloque, puede estructurar este sistema armonizado, agarrarlo y adecuarlo a lo que es la región. Y como no podemos a nivel de región tocar las subpartidas y mucho menos las partidas, entonces
se permite la apertura de otros dígitos. En este caso, se aperturan 4 dígitos más para que a nivel de región, estamos hablando en el caso de Centroamérica, a nivel de región se pueda hacer nuevas aperturas. Por ejemplo, esta apertura que está acá de la 9609-10 es algo a nivel mundial, pero la 90 es a nivel regional. Y posiblemente si nosotros decimos voy a traer un producto que es de Estados Unidos o de cualquier otro lugar que sí utilizan el sistema armonizado, pero que posiblemente este dígito ellos no lo tengan así. A nivel de lo que es aquí ya sería como el 7º hasta el 10º dígito, porque esos dígitos los pone la región. A estos que están acá, estas que están aquí, los 4, es un nuevo documento, ya no es el sistema armonizado. Ese es un nuevo documento que se llama el Sistema Arancelario Centroamericano. Que está acá, a nivel de lo que son los 10 dígitos, Sistema Arancelario Centroamericano. Luego viene Centroamérica, pues cada uno de los países recibe estas actualizaciones cada 5 años cuando se hacen cambios. Lo que es la Secretaría de Integración Económica inclusive da las capacitaciones correspondientes, tanto el sector público como privado. Y de estas capacitaciones, pues se hablan qué se hace no solamente a nivel regional, sino que el cambio que se da a nivel mundial y luego cómo se ha adecuado a nivel regional. Luego tenemos 2 dígitos más que son aperturas nacionales, o sea, a nivel de Honduras. A estas aperturas nacionales nosotros los solemos conocer como códigos de precisión. Puede ser que sea para un producto que está bajo un tratado o que esté en algún acuerdo, que esté exento del impuesto sobre venta. Muchas veces se da en esos casos como para poder tener este beneficio en sí de una manera como más inmediata en el sistema. Entonces, estos códigos de precisión son algo que Honduras lo puede hacer. Pero a nivel de Honduras no podemos cambiar ningún otro dígito. Solamente estos 2 últimos que se aparecen acá. ¿Por qué no podemos cambiar los otros dígitos? No podemos cambiar, por ejemplo, las aperturas regionales. Sí podrían como dar ciertas observaciones, opiniones en lo que es la Secretaría de Integración Económica, pues hay representantes de cada uno de los países de Centroamérica, entonces se dan sus opiniones por cada uno de los países. Entonces, es más que todo en este comité que realizan en sí estas aperturas o las cierran o las abren, porque se pueden dar los casos. Por ejemplo, en esta última actualización que se dio este año, muchas de estas aperturas regionales se cerraron porque ya a nivel de la Organización Mundial de Aduanas las aperturaron acá. Entonces ellos aquí a nivel regional no podemos tener como una doble repetición que contradiga en sí lo que viene a nivel mundial porque, como se dijo al inicio, tiene que venir en orden progresivo. Entonces acá vamos a tener muy en cuenta, esto lo vamos a ver un poco más adelante también, pero vamos a tener muy en cuenta que los 6 dígitos es sistema armonizado, los 10 dígitos es el sistema arancelario centroamericano y los últimos 2 dígitos pues son a nivel nacional. Le podríamos decir que a nivel de Honduras el documento que se adapta a esto se llama el gravamen a la importación. Ese gravamen a la importación pues viene adecuándose con todos los establecidos en el sistema arancelario centroamericano, que igualmente ya viene adecuado al sistema armonizado para poder utilizarse aquí en Honduras. Y ese gravamen a la importación, pues la diferencia va a ser que nosotros vamos a poder ver las aperturas nacionales y también vamos a poder ver lo que son los impuestos internos que se pagan. ¿Cuáles son esos impuestos internos? ¿Los conocen?
¿Qué impuestos pagamos a cuando hay una importación? ¿Cuáles son los comunes? ¿Están escuchando? El impuesto sobre renta, licenciada. Sobre ventas, sí. Sobre renta es ya para otros fines, pero sobre ventas sí. ¿Cuál sería el otro? Derechos arancelarios a la importación, el DAI. Y hay dos Pues, más. impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo y otro nos falta. ¿Y cuál sería el siguiente? Solo falta uno. Es uno que por lo general los pagan las bebidas. No sé si lo han escuchado, pero se llama el impuesto de producción y consumo. Ese tipo de impuestos pues lo trae el sistema, el gravamen a la importación. ¿Por qué? Por ejemplo, el DAI en la mayoría de los productos viene en el sistema arancelario centroamericano, porque está consensuado, está armonizado a nivel de Centroamérica. No todos los productos, pero sí la mayoría. Y están los otros impuestos que son internos. El impuesto selectivo al consumo, el impuesto de producción y consumo y el impuesto sobre venta. Que ahí vamos a tener muy en cuenta que, por ejemplo, estos impuestos que son internos no entran en negociaciones de tratados. Ustedes lo van a ver ya más adelante en sus clases, que por ejemplo cuando los pongan a hacer una liquidación y les diga, hagan una liquidación de este producto y empiecen a decirles que está bajo tratado. Entonces, aunque les diga que esté bajo tratado, no significa que ustedes les van a estar exentos de todos los impuestos, no, solamente del DAI. Y a los otros impuestos, pues sí, deben de pagarlos. Y eso es muy importante que lo tengan bastante en cuenta, porque cuando ustedes ya estén haciendo las liquidaciones, van a ver que el único que van a obviar en esos que tienen beneficios solo es el DAI, y a los otros siempre los van a tener que calcular. ¿Cuál es? Licenciada, Dígame. tenía una duda, no sé si lo dijo y se me escapó, que por qué se aperturan 4 dígitos a nivel regional y no solo 2, un suponer. Ok. Antes de lo que fue la quinta enmienda, la sexta, teníamos solo 2, o sea, la quinta, cuarta y las anteriores solamente se aperturaban 2 dígitos. Pero a raíz de que se ocupaba tener más específicamente los productos, entonces se decidió a nivel de lo que es Centroamérica hacer una adecuación a 10 dígitos. O sea, antes sí eran solo 8, pero ahora se hacen a 10 dígitos. ¿Para qué? Para poder tener una mayor apertura en aquellos productos que se necesita tenerlos más específicos. Entonces, sí antes existía eso de que solo eran 2 dígitos más, se decían que solo eran 8, pero a partir de sexta enmienda son 10 dígitos para tener esa mayor apertura y poder tener la oportunidad de colocar productos de una manera más específica. ¿Debido a qué? Debido a que, por ejemplo, se debe seguir un orden progresivo. Entonces, en ese orden progresivo se pueden dar problemas de que yo ya aperturé a nivel de 8, por ejemplo, y ya el orden progresivo se miraría como un poco apretado y ya no lo podría aperturar más. Entonces, para evitar ese problema, se decide adecuarlo no a 8, sino a 10 dígitos y así tener esos 4 dígitos para poder colocar productos como una manera más específica. Y eso se está dando bastante. No hay como muchos productos que tengan todos esos dígitos sí utilizados, pero hay algunos que ya se han aperturado para poder tenerlos más específicos. Y vamos a ver más adelante por qué se desea tener productos específicos en sí a nivel regional. No sé si ustedes se hacen esa pregunta, ¿por qué solo a nivel regional? ¿Por qué necesitaría solo eso si a nivel mundial no lo hacen?
Bien, entonces seguimos acá. Luego vamos a retomar la pregunta. Seguimos aquí con los instrumentos que complementan el sistema armonizado. Tenemos el primero, que son las reglas generales de interpretación. ¿Conocen alguna de ellas? ¿Han escuchado sobre ellas? ¿O nunca han escuchado sobre las reglas generales? Sí, licenciado. Dígame. No recuerdo muy bien, o sea, porque hay varias reglas, ¿no? Pero no recuerdo el nombre de las reglas, sí recuerdo que es cuando una mercancía viene de otro país y ocupa ser reparada en ese país, pero solo viene por reparación, pero tiene que ir de regreso, o cuando, por ejemplo, personas que hacen carreras de bicicletas, que traen su bicicleta, entonces ellos entran con esa bicicleta, pero también regresan a su país, ¿verdad? Con eso y no se le toma ciertos aranceles. Ok, bien, entonces vamos a hacer la diferencia. Usted me está hablando de regímenes. Esos son, sí, son parte de lo que es el área aduanera, pero no son lo mismo. Los regímenes sí, entiendo yo lo que me quiere dar a comprender con la importación temporal, la exportación definitiva, importación definitiva, etcétera. En este caso, cuando nosotros decimos reglas generales de interpretación, solamente son 6. Y estas son más que todo como condiciones que se pueden dar en una mercancía. Por ejemplo, cuando una mercancía viene incompleta, cuando una mercancía viene desmontada porque era demasiado grande, entonces se tuvo que desarmar en el país de procedencia para poder colocarla en una forma más adecuada para su transporte. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos para la clasificación? O también, por ejemplo, cuando una mercancía viene con un estuche, y eso se da bastante, un instrumento musical, anteojos, cámaras fotográficas, rasuradoras o las que para cortar el cabello. Todo eso puede venir con algún tipo de estuche. ¿Qué hacemos entonces en esos casos cuando viene un producto más? Entonces, estas reglas generales de interpretación nos ayudan a poder establecer qué se hacen en esos casos especiales. Solamente hay 6, 5 que se utilizan a nivel de partida y la sexta que se utiliza a nivel de subpartida, pero vamos a ver cuando ya estemos en estas reglas generales que esta sexta regla general me dice que puedo volver a utilizar todas las otras reglas generales anteriores, pero a nivel de subpartida. Entonces, es más que todo poder dar una clasificación en aquellos casos que sean bastante especiales, de productos que no estén específicos o de productos que vengan mezclados o productos que vengan en surtidos, porque se dan bastantes este tipo de casos y que nosotros debemos definir cuál es la clasificación. También tenemos para complementar las notas de sección, de capítulo y de subpartida. Creo que esos ya manejan cuáles serían las notas legales, ¿verdad? Son todas aquellas que están al inicio de la sección o al inicio del capítulo. Pero ahí no dice notas legales, no, solamente le dicen notas, pero en realidad se llaman notas legales. ¿Y por qué creen ustedes que tienen ahí esa palabra de legal? Más que todo por una característica que éstas poseen. Y esa característica es que las notas legales tienen pleno valor jurídico. ¿Y qué quiere decir que tienen pleno valor jurídico? Quieren decir que si yo tengo un problema, por ejemplo, soy la agencia aduanera, clasifiqué mi producto en X partida, en X subpartida, porque una nota legal así me lo establecía, entonces viene el Estado y me dice que ahí no la puedo colocar. ¿Cómo puedo yo fundamentar? ¿Cómo puedo yo defenderme, por así decirlo? ¿No? Entonces le presento
mi fundamento, no, de acuerdo a esta nota legal, me establece esto y aquí la clasifico porque la nota legal me lo está mandando. Entonces tienen un valor jurídico ante estas situaciones. Otro de los instrumentos son las notas explicativas del sistema armonizado. Ustedes las tienen completas, ¿verdad? De las que se utilizaban en química y merciología. Y otro de los instrumentos que son muy importantes es el comité de apoyo. Ese comité de apoyo, pues, es un comité que se da a nivel de lo que es la Organización Mundial de Aduanas, en donde ellos tienen la facultad de poder dar ciertas recomendaciones y ciertos tipos de opiniones o decisiones en cuanto a la clasificación del producto. Por ejemplo, ellos se encargan de aquellos conflictos que no se puedan resolver a nivel nacional. Digamos, hay algún conflicto en un país con una clasificación de un producto, porque otro país lo clasifica también de forma diferente y otro también. Por ejemplo, esto se daba bastante cuando se clasificaban los drones, pero no en sí, los drones que se utilizan ahí ahora hasta para mandar paquetes. Antes, cuando estos salieron, no recuerdo muy bien, pero allá por el 2015, que eran como muy, muy actuales, entonces ahí se daba como la situación de que decían, este dron está en el 88, no, este dron es del 85, no, vamos al 95, entonces tenían tantas posibilidades para ese mismo producto que el comité de apoyo pues dio una resolución, dio una opinión al respecto donde se podía clasificar y ayudó en ese entonces. Comentándoles que ahora creo que los que llevaron merciología vieron en su periodo anterior que ahora ya se tiene una partida específica para esos drones, o sea, ya no hay como un problema en sí, pero antes sí existía. Entonces, este comité se encarga de dar este tipo de recomendaciones. Sin embargo, déjenme comentarles que varias de las recomendaciones pueden ser que a medida que van pasando las actualizaciones y a medida que van pasando lo que son las enmiendas, estas pueden cambiar. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, mucho ojo, ¿verdad? De que puede ser de que se dio en aquel entonces, pero ahora ya no se utiliza y quedan totalmente obsoletas. Bien, el sistema armonizado, Nilser, dígame. Disculpe una pregunta. ¿Usted sabe dónde podemos adquirir la sexta enmienda de manera física? ¿La sexta o la séptima? Séptima, perdón. En el caso de lo que es la séptima enmienda, físicamente no está todavía. Inclusive les iba a comentar que en la Secretaría de Finanzas me consultaron si queríamos participar, pero todavía no me especifican bien, en unos foros en sí de discusión, porque todavía no está el documento totalmente o 100% realizado. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos un documento en el campus, que ese es como un borrador que ellos habían hecho, pero todavía no está al 100. Necesita una revisión, necesita que se hagan todos los cambios necesarios, si es que existe algún error o cosas así, ¿verdad? Entonces no lo tenemos en ningún lado de manera física porque no está totalmente terminado. Bien, entonces si yo lo puedo después conseguir ya actualizado y ya lo estén dando, por ejemplo, cuando ya está totalmente subsanado todo, quien se encarga de reproducirlo es el FENADUANA. Ellos ahí lo venden. Entonces ahí, cuando ya esté completo, ahí sí les podría decir, vayan a FENADUANA, que ellos lo tienen. Pero ya sería más que todo esperar. Bien, tenemos entonces que el sistema armonizado se utiliza en más de 200 países
en más de las 98% de transacciones que se puedan realizar y se revisa cada 5 años. En estas revisiones puede ser de que se aperturen partidas, subpartidas o se suprima, dependiendo en sí qué es lo que se desea integrar o qué es lo que se desea sacar del mismo. ¿Y por qué se sacan en sí o se suprimen partidas? Porque son productos, por ejemplo, que ya dejaron de ser tan comercializables. Pero ¿qué pasa con ese producto que estaba en una partida y ahora ya no está? No es que no la puedo clasificar, sino que siempre tenemos una opción de clasificación en las partidas genéricas que dicen las demás o los demás, por ejemplo, productos o máquinas, etcétera. Ahí tenemos esa opción para poder integrarlo. No es que van a desaparecer totalmente, siempre las podemos clasificar. Bien, otra de las características que tiene el sistema armonizado es que es una nomenclatura polivalente. Una nomenclatura polivalente quiere decir, en pocas palabras, que puede utilizarse para diferentes finalidades. En este caso puede tener una finalidad de recaudación, por ejemplo, la fiscal puede tener una finalidad estadística y como lo mirábamos o lo han visto anteriormente, pues tiene diversos tipos de beneficios en determinaciones de origen, en negociación, tiene diferentes tipos de finalidades o de usos en sí. A eso se refiere cuando decimos una nomenclatura polivalente. Y la definición de la nomenclatura, como se comenta, es una enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías según reglas y criterios, que sean técnicos o jurídicos. Como les decía, a veces tenemos criterios que solamente se utilizan a nivel de aduanas y por eso en muchas ocasiones se pueden dar como bastantes controversias en sí en la clasificación, pero son criterios que se utilizan a nivel de aduanas. Por eso a veces se dice que en las notas legales, por ejemplo, se dan ciertas definiciones que en muchas ocasiones son solamente utilizadas a nivel de aduana para tener ese mejor control. El objetivo del sistema armonizado: clasificar sistemáticamente todas las mercancías, clasificar de manera uniforme y racional las mercancías, es decir, que por lo menos en los países que lo utilizan los 6 dígitos sean iguales y que tengamos ese lenguaje común. Si aquí yo digo piña y, por ejemplo, ustedes, no sé si recuerdan, en lo que es la partida de la piña, hay un paréntesis y le dice anana, porque en otro país así le llaman. Entonces, tenemos un lenguaje común. Y a veces, aunque en el sistema armonizado no aparezca como nuestra jerga común, pues nosotros debemos indagar a qué se está refiriendo. Y más que todo trata de tomar esos lenguajes comunes de los países que lo están utilizando. Y otro de los objetivos es que permite la recopilación de los datos estadísticos sobre el comercio mundial. Bien, vamos a seguir acá. Acá hablamos de las enmiendas. Las enmiendas en sí son modificaciones que se hacen a lo que es el sistema armonizado. Se realizan cada 5 años y cada 5 años pues vamos a ir viendo cambios que están muy relacionados, ya sea con mercancías que son bastante comercializables, con mercancías que necesitan tener un mejor control, por eso se desglosan más, como por ejemplo este tipo de mercancías duales, o también por finalidades en sí de poder suprimir aquellos productos que ya no son tan comercializados. Estamos en la 7ª enmienda, que sería más que todo la última que nosotros, la última que ha salido y que, como no sé si les he comentado anteriormente, para mí sí ha tenido algunos cambios que son bastante considerables para la clasificación de ciertas mercancías. En las enmiendas, porque se dan por procesos tecnológicos,
por la descripción de textos. Por ejemplo, a veces hay textos que no son tan claros o hay textos que no tienen el objetivo principal, se perdió al momento de realizar la traducción. O a veces ustedes van a ver que se dan cambios en los textos porque un punto y coma cambiaba la expresión y era necesario colocarlo. A veces se da también por eso. Adaptación de prácticas comerciales, la necesidad de los usuarios. Aquí está el aspecto del medio ambiente, de las drogas, de todo lo que se necesite controlar mejor. O por un simple movimiento comercial. Por ejemplo, antes no teníamos partidas específicas para los carros híbridos y ahora sí lo tenemos. Antes no teníamos partidas específicas para, teníamos otra clasificación diferente. En el caso de los reactivos de diagnóstico, ahora hay otras disposiciones que se consideran. Y así se van tomando varios tipos de productos de una manera más específica por el movimiento comercial que tienen. Tenemos acá el desglose de las enmiendas, desde la primera de 1992. En este año, en 1992, en la primera enmienda, fue que Honduras la adoptó, ¿verdad? O sea, entró en vigencia en Honduras en ese mismo año que entró en vigencia la primera enmienda. Y así sucesivamente hasta llegar a este año se han dado 7 enmiendas a lo que es el documento. Y no se vayan a asustar, cada 5 años ustedes van a tener que estar en una capacitación, en una actualización. Como les digo, no es que cambia todo, pero sí los cambios que se dan, es bueno que los conozcamos. A veces son sustanciales, a veces son superficiales, pero hay que tenerlos en cuenta. Tenemos aquí el proceso de adecuación de lo que es el sistema armonizado. Y en ese proceso de adecuación se dan varios pasos. Primero están las recomendaciones que la OMA emite para los países, del mundo, o sea, la recomendación de hacer un cambio. Aquí se da un tiempo prudencial para que se haga la revisión de estas recomendaciones. Hay países que presentan reservas, es decir, que no están de acuerdo con ese tipo de cambios, y esas reservas también son bastante importantes porque pueden hacer que ese cambio o esa enmienda se retire, ya sea en una partida, en una subpartida, etcétera. Se retira si hay alguna objeción. En el caso de los países, ¿verdad? Cuando se da este primer paso. Luego tenemos que la enmienda se pasa a la Secretaría del Convenio Multilateral sobre cooperación y asistencia mutua de aduanas de América Latina, España y Portugal. ¿Qué hacen ellos? La Comalet. Imagínense que ellos se encargan de las traducciones. ¿Quién hace la traducción? Del inglés y del francés y de todos estos, ellos se basan bastante en otros criterios en sí, ¿verdad? Para hacer esas traducciones y adecuarlas a lo que es Latinoamérica. Entonces ellos la adecúan en sí al idioma a nivel de Latinoamérica. Luego, la Comalet convoca a lo que es el Comité Iberoamericano de Nomenclatura. Y este comité lo único que hace es revisar la traducción que hacen a nivel de Comalet, revisa la traducción y revisa de que no haya errores. Errores porque puede darse una mala interpretación de semánticas o cosas así, ¿verdad? También tenemos el cuarto paso, que es que este comité remite, una vez que ya se revisó, ¿verdad? Remite al Foro de Directrices Generales de Aduana de América Latina y España para la aprobación. ¿Y qué es lo que están aprobando? Pues la traducción, porque la enmienda en sí ya la hace la OMA. La Comalet y el comité lo que hacen es la parte de las traducciones. Luego tenemos que en el quinto paso
Este comité lo remite a otra instancia, que es el foro del grupo técnico arancelario. Este grupo técnico arancelario, una vez que lo revisó la Comaled y el SIN y que llega a la SIECA, hacen todas las adecuaciones de los 6 dígitos a los 10 dígitos y hacen todo este tipo de trámites. En sí, el grupo técnico arancelario se conoce más que todo con sus siglas como GRUTECA. Así lo vamos a encontrar nosotros, que es a nivel de Centroamérica, y ellos se encargan de esa adecuación, de pasarlo de 6 a 10 dígitos. Tenemos que el Foro de Directrices de Integración Centroamericana remite del GRUTECA la adecuación técnica de la enmienda al sistema arancelario centroamericano, o sea, ya lo deja un poco más firme en sí el cambio, y se hace una asesoría jurídica de SIECA elaborando ese proyecto de resolución. O sea que ya se manda a su vigencia en sí para que entre en vigencia el documento, que como les había comentado, debe ser el 1 de enero de cada año, dependiendo del año en que entre en vigencia, ¿verdad? Para que no se den problemas de estadísticas y para que esas estadísticas sean más fiables. Entonces, este es el proceso que nosotros vamos a ir viendo a nivel de lo que es en sí el cambio, las traducciones y cómo llega a Centroamérica. Bien, seguimos entonces ahora con los términos. Ya vamos a terminar. Tenemos uno de los términos importantes, que es la parte del arancel aduanero. Este término lo podemos utilizar en 2 vías. O también lo podemos tomar como el documento oficial o el instrumento oficial que se utiliza para la clasificación de esas mercancías. Y cualquiera de esas 2 expresiones está totalmente correctas, ya sea que dependiendo la circunstancia en cómo me encuentre, me esté refiriendo a los derechos arancelarios o me estoy refiriendo en sí al documento. Bueno, de esta definición que vamos a referirnos, en el caso del arancel, cuando lo tratamos como el instrumento oficial, está constituido por lo que es la nomenclatura y los derechos. La nomenclatura es la parte del arancel que sirve a la clasificación de las mercancías y por tanto los derechos arancelarios constituyen los gravámenes a que están sujetas esas mercancías a importar. O sea que en este documento, que aquí nosotros lo conocemos como el gravamen a la importación, vamos a encontrar la nomenclatura, que es el código con la descripción de las mercancías y todas las tarifas y los derechos que deben pagar. ¿Qué es el arancel aduanero, verdad? Lo tenemos como esa lista o nomenclatura que es muy extensa de mercancías, en la cual aquellas mercancías están estructuradas en forma ordenada y aparecen con sus derechos arancelarios. ¿Y qué es arancel? Puede ser el tributo, es decir, el derecho que se debe pagar, el impuesto al cual están sujetos, ya sea en la entrada o en la salida, en la importación o la exportación, siempre tomando en cuenta que vamos a poder denominarlo con la misma expresión. En el caso de el arancel, vemos que está constituido por las 2 partes, tanto por la nomenclatura como por los derechos. Esa lista detallada de mercancías como por la tabla de los derechos o tarifas que se deben aplicar a esas mercancías. ¿Y cuáles son esos derechos, verdad? En primer lugar, los derechos arancelarios o derechos aduaneros son gravámenes que están establecidos en el arancel aduanero. Estos se clasifican en derechos específicos, ad valorem y mixtos. No sé si han escuchado alguno de ellos. ¿Han escuchado el ad valorem, el específico? No, Yo no. No, la primera vez que escucho de ellos. Ok, entonces, esto es algo que lo van a retomar bastante en valoración, pero por ejemplo, un derecho específico
lo pueden ver ahí en el documento. Son todos aquellos productos o son todos aquellos impuestos que para calcularse no se hace sobre el valor del producto, sino que se hace sobre una cuota, sobre el peso del producto o sobre la medida que estos tengan. Tenemos, por ejemplo, acá dice que se va a pagar 50 centavos de dólar por cada kilogramo. ¿De qué? Puede ser de cualquier X o Y producto, ¿verdad? Entonces hay productos que pagan impuestos llevando una tarifa en sí, por ejemplo, en el caso de la ropa usada, ¿verdad? La tarifa sería por el peso que tengan y no en sí por el valor. O sea, el derecho específico no se basa en el valor, sino que en el peso o en alguna otra medida que tenga el producto. Los derechos ad valorem cambian, porque el derecho ad valorem sí se calculan sobre el precio de la mercancía. Es como un porcentaje que nosotros vamos a sacar del precio de esa mercancía. Por ejemplo, un 10% sobre el valor CIF. O sea que nosotros vamos a pagar un impuesto de un 10% sobre ese CIF imponible. Y los derechos mixtos pues van a ser aquellos que poseen ambas cualidades, que tienen simultáneamente un derecho específico y un derecho ad valorem, que esos también se pueden dar. O por ejemplo, en mercancías como en el caso de las bebidas, pagan un ad valorem que es el DAI y pagan un específico que sería en este caso, por ejemplo, el impuesto de producción y consumo, que es una cuota que ahí se establece de acuerdo a los litros. Entonces tenemos algo que es mixto. En el caso de los derechos arancelarios, pues el DAI, que son a nivel de Centroamérica y que han sido ya consensuados a nivel de Centroamérica, se aplican solo a la importación de mercancías, por el nombre, ¿verdad? Derechos arancelarios a la importación. Nos hacen una aclaración de que no se aplican a productos que son originarios de la región, más que todo porque tenemos un tratado de libre comercio desde 1960 a nivel regional, que todos aquellos productos que son originarios de esta región pues no van a pagar este impuesto. Y hay 4 a 6 productos, una lista negra ahí que todavía pagan los impuestos, pero son pocos. Y esa ahí la podemos encontrar en el anexo A. Y son de naturaleza ad valorem, es decir, que se aplican sobre el valor de las mercancías. Los DAI vienen negociados. Aquí nos vamos a quedar para la otra clase, ya retomar la parte de la negociación de los DAI. Pero para culminar, solamente tener en cuenta que los DAI sí se negocian a nivel de Centroamérica. Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, la mayoría de los derechos arancelarios a la importación son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque estamos tratando de negociar en bloque, como región, y que como región todos los países pues tengan la misma posibilidad de que se den las importaciones, como para tener más un comercio leal, que el comercio no sea desleal entre los propios países de la región. Pero también existen DAI que todavía no se han armonizado, que a nivel de lo que es Centroamérica no son iguales, y esos no son tantos, pero comparados en sí con los que hay, ¿verdad? Pero sí nosotros más adelante los podemos ver. Esta parte de los DAI que todavía no se han negociado, muchos de ellos es para proteger a lo que es el productor nacional. Por ejemplo, hay DAI que son tan elevados que yo creo que la persona se pone a pensar, ¿para qué voy a traer un producto del extranjero, el cual voy a tener que pagar solo de los derechos arancelarios a la importación 150, 130 para poder ingresarlo, que mejor lo compro acá a nivel nacional? Entonces, creo que es más que todo uno de los objetivos que se dan. No es como para ser desleales, más que todo
para proteger el productor nacional y que el productor nacional pues tenga su comercio, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos en esta parte. Si tienen alguna consulta para poder resolverla antes de irnos. No tenemos consultas. Licenciada, Dígame. la clase que dio la vez pasada y esta las va a subir. Sí, las voy a subir, solo que con la clase de la vez pasada tengo un problemita que creo que no la grabé, pero voy a buscar un video relacionado a ese tema para poder subírselos. Y esta sí, hoy sí me aseguré de grabarlas para que las tengan en el campus. Sí, siempre les voy a subir el video con lo que es la clase, el tema de la clase, para que ustedes lo tengan. Bien, entonces el día de hoy vamos a tomar la lista de lo que es este programa de... Dígame. ¿El DAI solo se aplica a algunos productos o se aplica en todos en general? El DAI usted lo va a aplicar, fíjese que no es a todos, hay productos que tienen 0, hay productos que tienen 5, hay otros 15, 45, 35 y eso va a depender qué tipo de producto sea. Por ejemplo, si no me equivoco, en el caso de los medicamentos no pagan, pero ahí es como dependiendo del tipo de productos. Si los medicamentos no pagan, hay productos que en sí vienen sin el pago de lo que es este derecho arancelario, pero como les comentaba, si usted trae un producto que es del Salvador, por ejemplo, y lo quiere traer para Honduras, usted entra sin el pago de DAI solamente. Pero debe pagar, digamos, si es un producto suntuoso, debe pagar el impuesto de selectivo al consumo. Si es un producto como una bebida, que pagan el impuesto de producción y consumo o el impuesto sobre venta. Entonces, de esos no se escapa, por así decirlo. Sí lo tiene que pagar, eso sí o sí, si se aplica al producto, lo tiene que pagar. Pero en el caso de los DAI, hay algunos que sí tienen y hay otros que no. Y ahí en el documento nosotros lo podemos verificar cuáles son. No les puedo dar como un capítulo en sí que tenga y otros que no tengan porque son variados. Gracias, licenciada. Lisbeth me preguntaba cada cuánto se actualizan. Creo que se refería al sistema armonizado, si no me equivoco. Bueno, Sí, en ese caso es cada 5 años. Solo fue en una ocasión que se hizo antes de esos 5 años. En realidad, pues no le podría decir cuál fue la razón, porque sí fue hace bastante tiempo. Fue en la segunda enmienda que no se realizó a los 5 años, sino que a los 4 años. Me imagino que alguna razón ya sea tecnológica o como ya era como un documento un poco más nuevo, como ahora ya ha pasado bastante tiempo, entonces por alguna razón ahí se dio antes, pero es cada 5 años. Todos los documentos. Lo que cambia aquí, podríamos decir, es el sistema armonizado cambia cada 5 años. Como cambia el sistema armonizado, el sistema arancelario centroamericano, pues debe adecuarse a esos cambios. Y lo que es el gravamen a la importación, que es a nivel de Honduras. También lo otro que cambia son las notas explicativas, porque si se da un cambio a nivel de sistema armonizado, pues las notas explicativas deben cambiarse, deben de cambiar en sí sus contenidos en muchos casos para poder tener todo consensuado y que todos estemos hablando de un mismo idioma, tengamos ahí para el producto que se va a clasificar. ¿Alguna otra consulta? Todo claro, Liz. Ok, bien, si no tenemos consultas,
aquí en lo que es el sistema se me guarda la asistencia, entonces como en este caso ya casi son las 8, perdón, la voy a tomar de aquí del programa para poder marcarles la asistencia. Entonces pasen una feliz noche, nos vemos la otra semana y la otra semana retomamos esta parte de la negociación de los DAI. Feliz noche a todos y feliz fin de semana. Buenas noches, Liz. Buenas noches, gracias. Gracias.